En esta clase vas a aprender a realizar el trazado del molde trasero, delantero y del refuerzo de la vedetina. Veamos la tabla de talles. Para hacer el trazado del molde de la vedetina y encontrar tu talle, lo que tenés que hacer es medir el contorno de tu cadera con 1 centímetro y buscar la medida que más aproxime en la tabla. La primera medida en la tabla es el contorno de cadera real de la persona. Lo que tenemos que hacer para encontrar la cintura de la bombacha es dividir ese contorno de cadera por 4 y restarle el 30% que corresponde a la elasticidad de la tela. Luego tenemos la altura de cadera y la altura de tiro. Para encontrar la altura de tiro de la bombacha, lo que tenemos que hacer es sumarle a la altura de tiro real de la persona el 15%. La medida de entrepierna no va a depender del talle de la persona, sino que va a depender del modelo. En este caso, como estamos haciendo el trazado de la vedetina, sería una medida de entrepierna de 3 centímetros. En la tabla ya tenés todas las cuentas realizadas, entonces lo que vamos a usar como cintura de bombacha y como altura de tiro están marcados con asterisco. Para hacer el trazado tanto del delantero como del trasero, vamos a utilizar unas líneas guías que nos van a servir de eje para marcar todas las transformaciones. Pero veámoslo en el paso a paso. Vamos a comenzar doblando el papel por la mitad para que nos salga un molde entero. Sobre el doblez del papel vamos a trazar la altura de tiro. Pero primero vamos a marcar, escuadrando con el centro, la cintura de la bombacha, que yo voy a tomar como ejemplo el talle 1, que es de 17 centímetros. A partir de la cintura de la bombacha voy a medir, entonces ahora sí, la altura de tiro. Voy a marcar también la altura de cadera y a partir de allí voy a escuadrar hacia afuera la medida de la cintura más 2 centímetros. En este caso, mi cintura de bombacha es de 17 centímetros, más 2 serían 19. Y voy a unir con una recta con la cintura. Esto nos va a dar la línea de costado. Medimos la entrepierna, que como te decía no depende del talle, en este caso yo la quise hacer un poco más cerrada y la hice de 3 centímetros y medio, pero puedes hacerla de 3 y hasta de 4. Desde la cintura vamos a bajar 8 centímetros y vamos a escuadrar hacia el costado con una recta para dibujar la cintura del trasero de la bombacha. Sobre la línea de costado voy a marcar el ancho deseado, que va a ser de 4 centímetros, pero si la querés más cavada la podés hacer de 2 o de 3. Para la curva de la pierna tenés dos opciones. Si querés una bombacha un poco más cerrada que te cubra un poco más la cola, trazas una línea recta. Esto va a ser una vedetina común que no te tapa ni demasiado, pero tampoco es súper cavada. Si la querés un poquito más cavada en la parte de la cola, lo que vamos a hacer es una curva hacia adentro. Podés ayudarte con la regla flexible, con los pistoletes o hacerlo a mano alzada. Ya tenemos el trasero terminado.
Partiendo de las líneas del trasero voy a realizar el delantero. Entonces lo que voy a hacer es cortar un pedacito del papel. Yo en este caso aproveché el sobrante de papel que tenía, pero lo puedes obviamente hacer en otro, volviendo a trazar de nuevo los ejes. A mí me resulta más fácil copiar las líneas del trasero con la ruleta de modista. Entonces lo que hago es ubicar el molde del trasero por encima del papel, también doblado a la mitad, ubicando los centros, haciéndolos coincidir, y voy a marcar con la ruleta de modista la cintura y la entrepierna y el costado, que es lo que me tiene que coincidir una vez que lo vaya a coser. Ya marqué, no sé si se pueden ver los puntitos que me hace la ruleta, me pasa las medidas perfecto. Lo que voy a hacer es repasarlas para que se vean mejor en el video. Y lo único que va a variar entre el delantero y el trasero es la cintura y la curva de la pierna. Entonces, para dibujar la cintura del delantero, lo que voy a hacer es bajar 1 centímetro, escuadrar hasta la mitad de la cintura del trasero y luego lo unimos hacia el costado. La curva de la pierna del delantero va a ser más cavada, teniendo en cuenta que los primeros centímetros desde la entrepierna tienen que ser rectos para que no nos sobre tela y no moleste. Entonces ya tenemos el delantero realizado a partir de las líneas del trasero. Lo que nos resta es hacer el refuerzo. En este caso, como ven, voy reutilizando todos los papelitos que me sobran. Y para hacer el refuerzo, lo que voy a hacer es medir en el delantero 7 centímetros desde la entrepierna. Y me voy a copiar ese dibujo que va a ser el refuerzo. También utilizo, obviamente, mi amiga la ruleta de modista. La ruleta de modista nos ayuda a copiar exactamente los moldes. Bien, ahora vamos a darle los márgenes de costura. En todo lo que sea unión de tela con tela, le vamos a agregar medio centímetro como margen. Esto es lo que en realidad comería la overlock en la costura, pero nosotros lo vamos a coser con la recta. Obviamente, si lo quieres hacer con la overlock, también tenés esa opción. De esta manera, todos los moldes me van a quedar enteros una vez que los abra y los lleve a cortar en la tela. Para la cintura y las piernas de la vedetina, lo que vamos a hacer es colocarle elástico partido
que actúa como una cinta al bies elástica. Entonces no le vamos a agregar margen de costura. Pero si vos estarías utilizando otro tipo de elástico, lo que tendrías que hacer es agregar el ancho del elástico como margen. Voy a hacer lo mismo en el trasero. Y un tip súper recomendable antes de cortar es unir con alfileres para que ambos lados de la prenda nos queden iguales. Porque siempre cuando uno va cortando el papel se mueve y podemos tener rebordes desparejos. Ya tenemos entonces el delantero, el trasero y el refuerzo de la vedetina terminados. Te espero en la próxima clase donde vamos a ver el corte. Te voy a dar unos tips para que te quede perfecto. Y recordá que podés compartir todas tus dudas en el grupo. Nos vemos en la próxima clase.